Hola amigos, yo soy Fa y hoy, como pueden ver, están más cerca de mí de lo que me sentiría regularmente. De lo que deberían de estar. Hoy decidí que les cuento que tengo este hermoso bebé que estoy muy contenta de jugar con ella. Es una paleta de Jeffree Star con Shane Dawson. También tengo la chiquita, sacaron otra más pequeña. Tengo estas dos. Sea una buena beauty blogger. Mini... Oh, ya se comenzó. Dale, dale, sin miedo. Esta es la... Acércala. No va a funcionar. No tengo autofocus. Esta es la mini controversy y esta es la conspiracy. Entonces voy a también estar usando, digo, para que lo sepan desde ahorita sin tener que mostrarles, la de James Charles, que es esta. Todo el drama. Te valió queso. ¿Dónde está la de Tati? Tengo la de Juda, que también es un problema. Y bueno, se preguntarán, ¿por qué tienes estos maquillajes aquí y ninguno en tu cara? Es porque nos los vamos a poner. Quiero hacer un look con la portada del libro. ¡Ay, me moviste! Con los colores y los diseños de la portada de Mexicanas, que está aquí atrás. Yo tengo otro aquí en el escritorio conmigo para tenerlo presente. Y al mismo tiempo que juego con todo eso, vamos a estar contestando preguntas. ¿De qué te ríes? Al mismo tiempo que juego con todo eso, Amet está ahí sentado. Amet está trabajando de aquel lado. No sirve de nada, güey. No se hace. Es mi reacción natural. Y respondiendo unas preguntas que les pedí en Instagram. Les pedí que si tenían dudas sobre libros y específicamente hacer Mexicanas, el libro de Mexicanas. Entonces, a lo largo de estar haciendo este make-up look, pues vamos a ir hablando algunas cositas. Khan nos las va a estar leyendo, entonces mientras yo hago todo esto, o si no les interesa tanto el maquillaje como tal, pues no pasa nada, me pueden poner de fondo como podcast y me van a escuchar hablando. Me estoy poniendo polvo simplemente por si me caen cosas encima, me los puedo quitar así de... Que no creo que pase, pero ya veremos. ¿No crees que pase qué? Que me caiga mucho polvito. Oh. Es que son buenos productos, o sea... Le no... tienes mucha fe. Amigos, voy a hacer mi proceso natural de maquillarme, que la verdad es... Ponerte lentes. Esto así. Es ponérmelos aquí como diadema. A ver, así así lo para hago. que te vean. Ah, beautiful. Y después los pierdo después. Tengo que ir por mis lentes. Y Alex, los traes en la cabeza. Y yo, oh, thank you. La primera pregunta es de Josefina Herrer, de Argentina. Te mando saludos. No, ¿de dónde? De Argentina. ¿Preferís ser escritora o editora? Saludos desde Argentina. Y Boom dice jajaja en Hijos de la Web. Gracias. Es que cada una tiene su lado. La diferencia mayor de editar y no escribir lo que estás editando es que pues no existe el bloqueo, no existe el no sé qué más poner, sino que estás trabajando sobre el texto de alguien más y estás moviendo y tratando de hacerlo lo mejor que puede ser, ¿no? Con el autor, no hacerlo tú, pues. Sin embargo, en mi experiencia de ver cómo se hace un libro, lo más fácil es que se escriba el manuscrito. Creo que todo lo que va después de que el autor lo entrega es súper complejo. Y más porque los autores, la idea es que tu autor no se dé cuenta de cómo está sufriendo editorialmente para poder que salga todo como él lo sueña y lo desea y la mejor versión que puede ser. Creo que me gustan los dos. Ahorita estoy explorando más escribir porque creo que ya les he mencionado, estoy trabajando en mi novela. Me encanta editar y es lo que siempre quise hacer, entonces... Estoy como 50-50, depende del momento, depende del proyecto. Ahorita en este momento disfruto escribir. En cuanto tenga que editar algo, voy a disfrutar editar, la verdad. Y disfrutaste mucho de lo que hiciste con Mexicanas. Me encantó, porque no precisamente edité texto, sino que coordiné proyecto y es súper divertido. Es muy, muy, muy divertido. Coordiné las ilustradoras, coordiné quién iba a ilustrar cada texto, a quién le iba mejor, el análisis el estudio y análisis del estilo de cada ilustradora, reclutarlas, buscarlas, desde tener que mandarles un mail, hablar con sus agentes, con las que tienen agentes. Fue un trabajo de mucho tiempo, pero muy bonito. Muy bonito. Valentina-Díaz11 te pregunta. A ver. ¿Cuál fue la historia que más te impactó? La China Poblana me parece una historia muy impactante que no tenemos como en nuestro... radar. Y si no, probablemente Leonora Vicario. ¿Leona? ¿Leonora? Sí, es Leona Vicario. Leona, ¿verdad? Thank you. Lo bueno de tener a Meta aquí a un lado. Fact check. Lo vamos a invitar en cada video porque yo en el pasado dije que el fantasma de la ópera era de Aldous Huxley. ¿Y no era?
así. Y entre toda la información, güey. No. Es que él también Fue de tenía una Flash. canción por Un Mundo Feliz. Claro. The Strokes, ¿no? ¿O de quién? Sí, era de The Strokes. Una vez que ya está el manuscrito, Ujú. ¿cuánto tiempo toma, más o menos, para publicar? Ariadna, perdóname. Sé que es horrible que confundan tu nombre. Depende de muchas cosas, depende de cuántos editores tiene el libro, qué tan largo es, del género, si es ficción o no ficción. Depende de muchos factores. Te puedo hablar de la experiencia de este, por ejemplo, que fue un libro con mucha investigación. La cosa incluso con este es que todos los manuscritos se estaban entregando constantemente. Entonces son 50, en realidad son 50 textos en vez de uno solo, donde cada 3 días aparecía el siguiente manuscrito, bueno, porque Pedro es una máquina, ¿verdad? Por ejemplo, este libro, como tiene un montón de ilustraciones, lo que más tomó tiempo fue terminar las ilustraciones. Los manuscritos me parece que los fueron terminados en 6 meses antes de que el libro saliera. Estaban. Y hay veces que el manuscrito estuvo hasta un mes antes de que salga. Depende, te digo, de cada proyecto, depende de cuántos editores. Cada editorial trabaja diferente. Hay editoriales que respetan muchísimo sus fechas de publicación y entrega. Hay otras que son más flexibles y entienden cuando el texto necesita más trabajo. Es diferente en cada una, la verdad. Cada caso, cada libro es diferente. En pocas palabras... Salma Delgado pregunta, ¿las ilustraciones también reciben retroalimentación o algún ajuste antes de publicar? Sí. En este libro eran súper importantes porque algunas de nuestras ilustradoras ilustran muy adulto y necesitábamos regresarlas a un punto más mediático, entre niño, joven, más transgeneracional, que pudiera ser una ilustración para grandes y para chicos también. Y de repente te sorprendes porque, por ejemplo, hay una ilustradora en el libro que se llama Flavia Zorrilla, que el trabajo de Flavia a primera instancia parece muy adulto, pero todas sus ilustraciones fueron precisamente lo que tenían que hacer. Y la verdad yo pienso que tiene mucho que ver con las mujeres que le asigné, honestamente. Que tuve que analizar muy bien su estilo y decir, bueno, te queda perfecto que hagas a Leonora Carrington. Que hubiera sido muy diferente pedirle que hiciera Frida. Hubo algunas que incluso regresamos completamente de, uy, lo siento mucho, pero necesitamos otra manera, otro giro. Y otras eran cositas como, le puedes cambiar el color de la chamarra porque con el fondo y el papel, pues, se va a perder en la impresión, por ejemplo. Lo que sí se procura es que manden bocetos antes para ir trabajando sobre la misma línea. Pero sí, es súper importante que queden adecuadas al texto. Shadows Holmes te pregunta, hola, girasolcito, un dibujito de girasol. ¿Cómo llegó a ti este proyecto? Las editoriales tienen cócteles de autores. Normalmente lo hacen en la FIL Guadalajara, algunas. Penguin específicamente lo hace en enero. Entonces resultó que yo estaba en el DF y me dicen, oye, está el cóctel de autores y queremos que vayas. Era el año en que apenas iba a salir No te calles. Entonces estaba yo ahí, gracias al cielo, había amigos míos en el grupo. Veo a alguien súper incómodo y súper sufriendo con una copa de vino así. Oh. Y yo así de, great, you and I are gonna be great friends. Me le acerco y le digo, oye, ¿qué onda? Yo soy pues yo soy Pedro. Y empezamos a platicar y le digo, ¿qué onda? ¿Eres autor? ¿Eres editor? Y ella me dice, soy autor, tengo unos libros de historia. Y yo, ay, qué padre, ¿de qué? De Porfirio Díaz. Y yo, ajá. Y dice, sí, es como se trata de esto y esto y esto. Y es que tengo una cuenta en Twitter que se llama que se llama Don Porfirio. Y yo, güey, es que tú eres Don Porfirio en Twitter. Claro que sé quién eres. No le conocía la cara, pero sí sabía y sabía perfecto de su libro. Entonces empezamos a platicar como book lovers que somos de qué es lo que queríamos hacer. Y ya él me empieza a platicar que quería hacer un libro específicamente sobre la China poblana. Él quería, se moría, porque justo lo que les digo es una historia increíble. Y me dice, sí, pero pues es difícil porque pues uno tiene también que pensar muy bien hacia qué públicos lo hace, y yo solo hago adulto y bla, bla, bla. Y no he aún hecho libros desde puntos de vista femeninos, etcétera, etcétera. Y yo, es que sabes que estaría increíble. Un libro donde pudieras hablar de... bueno, y es que él me empezó a comentar, las historias que se ha encontrado le han sorprendido muchísimo. Las historias sobre mujeres, que como que nadie nunca nos dijo en la escuela, pero existieron, y mujeres que hicieron mucho por la patria. En especial como por lo mismo que él hace a Porfirio Díaz y Zapata y esta gente, o sea, mucho sobre... ¿Hombres? En esas pero en esas fechas, ¿no? Ya. Mujeres muy de la revolución, etc.
How dare you. No, lo voy a poner en silencio. No te preocupes. No pasa nada. Si supieras los ruidos que hace mi familia. De repente nada más gritan. Pues estábamos platicando y me dice todas estas mujeres que él ha visto y se ha topado. Y le digo, es que estaría increíble que supiéramos de estas mujeres desde antes, no tener que crecer, investigar por ti y darte cuenta después. Y le digo, estaría increíble eso, pero en un libro para peques, saberlo desde peques. Y empezamos a fantasear en el mundo de los libros, ¿sabes? Y lo que creo que es normal, creo que muchos lo hacemos con nuestros amigos, de que me encantaría una novela que se tratara de esto. Así estábamos él y yo. Me encantaría un libro que se tratara de esto. Y yo le dije, o sea, las ilustraciones, tal, bla, bla, bla. Obviamente que sea para peques, estaría increíble. Y ya, seguimos platicando y fue una noche bien padre. Al día siguiente me manda un DM en Twitter y me dice, oye, si me aviento a hacer ese libro, ¿te avientas conmigo? Y yo, yes, of course. Entonces fue un proyecto que nació de una plática de dos bookworms queriendo que existiera un libro con las posibilidades de conocer a la gente. En su caso, él pues ya tenía libros publicados. Yo estaba esperando, ese año ya se publicaba No te calles. En cuanto No te calles salió, yo ya, desde antes, yo ya estaba trabajando en el siguiente proyecto. Y así fue. Te preguntan mucho, por ejemplo, Alberto Amaga, Joana Amaga. Flores, ¿No sé qué? Isa Sueta. O sea, hay un chorro de preguntas más o menos sobre lo mismo. A ver. Por ejemplo, Joana te pregunta, ¿es difícil entrar al mundo editorial? Alberto dice, ¿cómo es el contacto con la editorial y la publicación? Isa te pregunta, ¿cómo fue que la editorial los contactó para hacer el libro? ¿Cómo es el proceso editorial? ¿Cómo tuviste oportunidad de editarlo? ¿Te lo ofrecieron? Va. Todo eso. Ok. Pues en primer lugar, nosotros tocamos la puerta. Yo hablé con mis editores porque como era algo más juvenil, yo hablé con mis editores y les dije, oye, anoche hablé con Pedro, nos llevamos súper bien, salió la idea de este proyecto, ¿qué onda? Y Que ya todos- era el contacto que tenías por No te calles. No te calles. Y por Booktube en general. Y ahí está la cosa, que yo en realidad a mí se acercaron conmigo y me dijeron, hace años, me dijeron, nos encantaría que cuando estés preparada, cuando tú quieras. Ay, sí, recuerdo ese contacto, fue tan bella. Sí, fue así de que cuando tú quieras, estamos aquí para hacer un proyecto contigo. Entonces, me esperaron, cosa que no pasa. Yo entiendo perfecto que fue un lujo para mí en el mundo editorial que esperaron a que yo dijera esto. Regularmente, las editoriales están muy al pendiente de muchas cosas. Depende del género. Los géneros adultos están súper pendientes de los premios. Por ejemplo, los concursos nacionales. Están súper pendientes de los periodistas, de la gente que está publicando en blog, de la gente que ya está trabajando. Normalmente las editoriales sí están buscando gente, o incluso si llega a ellos, quieren gente que trae callo, que sabe por lo menos qué género va a escribir. Porque a pesar de que es una sola editorial, hay muchos equipos diferentes trabajando. Hay equipos de cada género editorial, cada sello, pues. No es lo mismo si tú tienes un contacto en juvenil, llegar y decir, güey, quiero hacer este libro de no ficción adulta. Porque no es el mismo equipo. Eso es un detalle que pues debes de tener bien claro. ¿Qué tipo de textos vas a escribir? ¿Qué tipo de textos quieres publicar? ¿Cuál es tu estilo? Eso es, la verdad, es súper importante. Muchas veces dices, me gusta como de todo, no sé cuál es mi fuerte. Pues se intenta de todo. ¿Quién es Diego Mejía? Mi editor, ¿qué dice? Ya tiene opciones de abuelo. Ok. Aquí es cuando anunciamos que Faba, la fila. ¡Voy a Guadalajara! Voy a presentar el maravilloso libro Mundo Umbrío de Jaime Alfonso. Oh. Con Jaime Alfonso, con Toño Malpica, con Diego, nuestro editor, y con Andrea Moreno. Entonces, vayan. ¿Qué estaría diciendo yo? Pues todo eso del contacto. Lo que muchas veces conviene es ir a las ferias del libro y buscar tarjetas, tal cual, y sobres, y presentarte, y tener presencia en redes. O sea, es súper importante. Sí, que... no necesariamente tienes que ser un booktuber, ¿no? Ah, no. Ni un youtuber, No. ni simplemente compartir tu contenido y Ujú. que la gente Sí. vea que tienes ganas, que eres bueno, Sí, que o traes sea, ideas, que... ahorita en el mundo editorial los editores y todos están muy pendientes de Wattpad, por ejemplo. Yo recomendaría agarrar mucho callo, agarrar lectores por Wattpad, por tus instapoems, por lo que sea que quieras, lo que sea que te guste hacer, por tu microficción en Twitter. Vaya que tus probabilidades de publicación van a ser mucho mayores si tienes un pequeño, pues, portafolio. Te pregunta Ice Princess
¿Consideras que hay discriminación hacia la mujer en el mundo editorial? Pues es que tendría que saber a qué se refiere, porque por ejemplo, dentro del mundo editorial la mayoría de las mujeres, de las personas que trabajan editando adentro son mujeres. Los mejores editores ahorita en México, no importa de qué editorial agarres, son mujeres. En muchos mercados es difícil ser mujer, en todos los mercados laborales lo es. Pero depende de a qué se refieran, no sé precisamente si se refiere a una oportunidad de trabajo. No creo. Si estamos hablando de dentro, en el mundo editorial. Ya pues, de autores, por ejemplo, de qué se hace bestseller, de qué lee la gente, pues bueno, sabemos que J.K. Rowling por eso no puso que se llama Joanne, ¿verdad? Entonces... Te pregunta Perla González, ¿qué fue lo que más te gustó de trabajar con Pedro? Es muy bueno. Creo que como coordinadora de proyecto y editora, el hecho de que es una máquina para escribir es maravilloso. O sea... saca trabajo en el momento del día que lo tenga. Si te dice, va, te lo mando en esta cantidad de tiempo. Media hora, te lo mando en media hora. Te lo mando en media hora. Entonces, su manera de trabajar es súper aplicada. Muy comprometida. Me encanta que no cree en la inspiración. Entonces, él chambea y chambea y chambea y chambea y revisa sus ideas y sigue. Entonces, creo que es un gran... autor, para alguien en equipo editorial, para trabajar con él, pues. O sea, si te gusta el estilo que tiene, cómo escribe o no, eso es otro tema. Pero de que sabe trabajar, sabe trabajar. Shamira.g te pregunta cómo surgió el título. Fíjate que no sé, yo creo que fue como algo entre Pedro y las otras editoras ya de texto. Pues. ¿No fuiste tú? No, yo no fui. ¿Cuál era el yo que quería te otro gustaba? título. ¿Te acuerdas? Yo quería ponerle Hecha en México. Y a mí me gustaba mucho ese y lo propuse. Sí, ¿verdad? ¿Te gusta? Está chido. Thank you. Yo propuse ese, pero lo que pasó con ese título, les gustaba, pero ellas lo veían muy adulto. Okay. O sea, el equipo editorial lo vio un poco Sí, que muy fuera más adulto. como de cuento. Ajá, se buscaba otro tipo de cosas. Me parece que fue algo entre Pedro y Dania, nuestra editora de texto. ¿Conociste a todas las ilustradoras involucradas? En persona no. Entonces, De todas las práctica. ilustradoras, yo en persona conozco solo a dos. A Dai Cuervo, que además hizo los diseños de portada, y a Ale Gámez. Las conozco por la vida, o sea, porque yo fan de ellas. Justo Dai la conocí en una filey. Ella fue con su hija a la firma, y o sea, ella de fan, así de, hola, tal. Y luego yo ya conecté que es esta chava que postea en Instagram y en Twitter y demás. Y seguí su trabajo y pues me encantó y le invité al proyecto. Y a Ale igual, o sea, Ale yo ya seguía su trabajo y encantada. Pero a las demás, algunas las encontré por literal Instagram. O sea, hashtag ilustradoras mexicanas, tal cual. Gente que sabía hashtaguear bien su trabajo. O por artículos de, a ver, ¿quién está exponiendo cañón en México? O otras porque yo sabía que existían, como Andonela, por ejemplo, que es súper exitosa. El caso fue diferente para cada quien. ¿Se escucha? Te pregunta Pablo cómo se decide la portada. Te preguntan también mucho sobre eso. De si te estuviste involucrada en el proceso de elección de portada. No. A mí me dijeron, nos encantan las ilustraciones de Dai. Okay. ¿Crees que a ella le guste le interesa hacer la portada? Y dije, pues le pregunto. Y yo lo hablé con ella y ya la puse, digamos que yo era el filtro entre el grupo editorial, el equipo editorial y las ilustradoras, solo para hacer todo más eficaz, pues, en vez de estar rebotando con 5 personas diferentes. Yo ya la puse en contacto, le dije, sobres, ahí vas. ¿Y Pedro ya. sí tuvo ahí que ver algo? Pues Pedro, esa es la cosa con las portadas. Tú como autor, tú eres el que dice Tal al final. Y bien. la puedes regresar 7 veces, que Pedro lo ha hecho, no pero en otros. Y hasta que tú estés de acuerdo. También depende mucho de cómo sea tu equipo, tus editores, cuándo se tenga que entregar, cuándo se tenga que publicar. Son muchos factores, pero en teoría, en realidad, lo decide el autor. ¿A los autores les ponen un límite de hojas o de grosor del libro? Pregunta Laura Castro. En ciertos casos, depende. La ciencia de la cantidad de páginas es que entre menos páginas tiene, menos va a costar y más barato se puede vender. Entonces, hay autores como Benito, por ejemplo, que la neta es que él escribe libros cortitos para que no cuesten caros, para que la gente, para que tú como lector no te tengas que gastar 300 varos en el libro, para que los puedas incluso comprar en menos de 200 pesos. Si de esto el interés del autor es de no quiero que sea muy caro, te dicen va, pues tiene que ser tantas cuartillas, para que lo podamos vender en ese margen de precio. Pero pues es diferente, hay autores que no, y pues no. Entonces, de vez en cuando sí, si hay autores que hacen novelas de 1200 páginas,
pues sí les dicen de, güey, espérate, o sea, porque es la misma ciencia. Si lo hacemos de 1200 páginas, va a ser carísimo y tus lectores no lo van a comprar, no van a poder comprarlo. Entonces, es mucho en relación del análisis de mercado. Por eso los juveniles y los infantiles suelen ser de pocas páginas porque es una decisión de los padres. O sea, son los padres los que deciden, va, te lo compro. Tú como adulto puedes comprar un libro más caro porque es tu propio dinero. Entonces, por eso los libros adultos tienen más páginas, por lo tanto, pues más caros. Ignacio Sa 95. Te hizo 3 preguntas y las 3 me gustan. Ok. Pero las vamos a combinar en una sola respuesta. Ay, pero... La primera es, ¿mexicana favorita en el libro? La segunda es... ¿Puedo hacer de una en una? No, te voy a decir todas. Ok. Y si no te acuerdas, ni modo. Ok. ¿Qué mexicana faltó en el libro? ¿Y qué mujer es la que más admiras del libro? Mi mexicana favorita es Malitzin, conocida como la Malinche. La quiero mucho porque creo que es alguien que le debemos muchas disculpas. Creo que México la ha tratado muy mal, cuando en realidad ella solo era una princesa que regalaron y trató de sobrevivir y fue mucho más inteligente y aprendió el idioma y no vivió una vida infeliz siendo prácticamente pues Esclava. maltratada todas las noches. Entonces, pues la quiero mucho. Como que era nuestra Khaleesi. Ándale. Ella dijo, ¿saben qué? Yo voy a pues me voy a disfrutar hacer la con mera mi mera. caldo. Me voy a hacer la mera mera. Una que batallamos mucho en... Karen, en saber si poner a Leonora o a Remedios Varo. Remedios Varo, batallamos muchísimo en saber cuál de las dos. Entonces, pues nos fuimos por Leonora, pero Remedios sí. En especial porque el esposo de Pedro ama a Remedios. Entonces dice de que, digo, me habrás dicho, o sea, si me hubieras dicho que era algo tan importante para ti tu matrimonio, hubiéramos dejado a Remedios, no pasa nada, ¿no? Entonces ella sí nos pudo que no la... Que no la incluyeron. ¿Qué mujer es la que más admiras del libro? ¿La misma que es tu favorita? Pues es que admiro un montón, o sea... Pues como saben, yo adoro a Sor Juana y creo que ella estuvo muy cañón su circunstancia de que ella decidió hacerse monjita para que no la casaran y para poder dedicarse a estudiar. Admiro mucho su trabajo, pero la verdad es que todas tienen unas historias cañonas. Entonces creo que admiro a muchas, pero por muchas razones diferentes. O sea, a Sor Juana la admiro por su trabajo, admiro mucho su trabajo, su inteligencia, o sea, está muy cañona, su manera de expresar sentimientos y cosas que son casi imposibles de expresar y ella encontró la manera. Andrea T, yo bajo 97, dice, no es relacionado con eso. Oh, no. Pero, y aquí viene el deseo cumplido. Haz algún make-up con las paletras de Jeffrey. Hello. ¿Se necesita invertir tu propio dinero para conseguir una editorial? No. Si algún día una editorial te pide dinero, algo está mal. Huye de ahí. No. En el presupuesto que te van a mostrar de tu proyecto, de cuánto dinero se va a invertir, te lo explican a detalle, cada proyecto es diferente. Entonces te lo explican a detalle y te explican, esta cantidad se va a invertir en hacer el libro, esta otra se va a invertir en el marketing, e incluso si tú por alguna razón sacas un libro, te pagan tu adelanto y tu libro no vende lo de tu adelanto, a ti no te van a quitar ese dinero. La única manera por la que deberías estar pagándolo a una editorial es porque estás rompiendo el contrato. Entonces lee muy bien tu contrato. Pero romper tu contrato y pagarle significa de que no entregaste tu manuscrito a tal hora y les fregaste todo el plan editorial, que es muy raro que pase. De hecho, yo no conozco a nadie que haya pasado. Sara Mendoza Nieto. ¿Cómo hacer para persistir con el proceso de escritura de un libro? ¿A qué crees que se refiere? Pues que si lo tiene a medias, que cómo le haces para terminarlo. ¿Como por no tener inspiración? O ganas de seguir escribiendo, no sé, no soy Sara. ¿Seguro? Si es porque no encuentras la inspiración de que es que no puedo escribir, bla, 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 pues trabaja lo que ya escribiste, mejóralo, léelo de nuevo, haz diferentes conversaciones si tiene conversaciones, haz diferente resultado, revisa las posibilidades de lo que puede pasar, juega con el texto que ya tienes y creo que eso siempre desata lo que te falta. Otra forma es leer, ya sea si es ficción, otros libros de ficción parecido a lo que estás haciendo, justo para no repetirlo, o para seguir investigando, o sea, y para saber qué están escribiendo tus contemporáneos. Creo que al final del día leer es lo que te va a ayudar muchísimo. Seguir leyendo mientras trabajas es algo que a veces se nos olvida cuando estamos escribiendo, pero es súper importante. ¿Tienes algún detalle que te gustaría cambiar o modificar del libro? Te pregunta Sergio
Malinche_Li. Sí, me gustaría que la biografía de Malinche no dijera Malinche en su nombre, sino Malitzin. Entiendo muy bien por qué tiene que ser así y está Claro. perfecto. Entonces, pero eso, si yo pudiera cambiar algo, probablemente sería eso. Por tu propia satisfacción, no tanto porque debería de ser Claro, así. yo como lectora. En el proyecto, si le hubiéramos tenido que cambiar algo, lo hubiéramos hecho. Pero yo Ok. estoy muy, muy satisfecha con el libro. Ana Fernanda_G. Mejor recuerdo del proceso. O sea, lo que más disfruté hacer, creo que el rebote de ideas con Pedro, el seleccionar a quiénes iba a incluir el libro. Él originalmente agarró una lista de 100 mujeres. Wow. Y yo así de, wow, honey, no podemos, Hacer una enciclopedia. no se puede, porque por el tema de las páginas, por, bueno, muchas cosas. Tuvimos que trabajar mucho eso y revisar, investigar mucho, etcétera, etcétera. Y eso me gustó mucho esos rebotes de ideas con Pedro. Y buscar ilustradoras también. Vale, Vane 12 pregunta: ¿qué le tengo que dar a la editorial? Documentos, datos personales, el escrito. O sea, como para tener contacto, creo yo. Pues de preferencia mandar por lo menos 40 páginas de tu texto. Creo que uno sabe, cuando revisa textos, uno sabe si las primeras, no tiene que ser las primeras del texto, solo si en 40 páginas, 30 o 40 cuartillas, no hay algo que es muy probable que el texto no esté listo, o a veces tristemente pues pasa, ¿verdad? Nosotros como autores no estamos listos. Y que ya tengas muy claro, que estés en un punto en que puedes definir, decir de qué se trata tu historia en 4 líneas, que la conozcas muy bien. Mitch M. ¿Qué haces cuando tienes bloqueos creativos? Y aparte, you're so pretty. Oh my god, thank you so much. Y unos corazoncitos. Thank you so much. Pues justo lo que decía ahorita, leer otras cosas y yo en mi caso regresar al texto que ya escribí y trabajarlo y repasar y hacer otras versiones y eso, trabajar sobre lo que ya está escrito. Banner Álvarez. Oh, man. ¿Qué puedes decir de la parte legal en cuanto a derechos de autor? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues cada editorial es diferente. Hay editoriales que te van a decir, nosotros vamos a tener los derechos de publicación de tu texto por tantos años. Hay editoriales que te dicen, bueno, hay unas que en ciertos contratos dicen, todo lo que publiques, todo lo que quieras publicar, nos lo tienes que ofrecer a nosotros antes de irte con otra editorial, cosa que yo no estoy pues muy de acuerdo. Pero hay un poquito de todo realmente. Cada contrato es diferente. No es como un tema de que las editoriales digan, pues así es y ni modo, si no lo quieres, bye. No, sí hay espacio para charlar y para dialogarlo y entenderlo. Y es importante que si no entiendes algo de tu contrato, preguntes y que tengas un muy buen Ya abogado. llegó Kobe. Next Switch. ¿Cuánto tiempo tomó todo el proceso? Desde empezarlo hasta haberlo publicado. La idea, ese día que tuvimos esa conversación de pues lo hacemos o qué, fue en enero del año pasado. El libro salió en marzo de este año. Entonces 1 año y 3 meses. 2-3 meses. Cuando tienen la idea sobre un libro, ¿a quién se la presentan? ¿Quién decide esto sí se publica? Los editores, tal cual. Tal cual. Ellos tienen el poder de decir, sí, Obvio el si director, sale a la luz. obvio el director editorial tiene que firmar y bla bla bla, pero el director editorial no es el que revisa el texto. El director editorial va a confiar en su jefe editorial o en su jefa editorial, que por género y por sellos, y va a decir, va, sobres. Al final del día, los editores deben de creer en tu texto y verle las posibilidades de venta, porque al final del día es un negocio, y defenderlo y llevarlo con sus jefes y decir, va, queremos publicar esto, por estas razones. Mabuecheverry, ¿cómo manejaste lo de las fuentes? Formas de citar, bibliografía, etcétera. Hay un grupo de historiadores en las editoriales, entonces yo no hice precisamente la edición de texto, yo hice la coordinación de cosas. Pensé en fuentes como tipografía. Dije, ok, porque los historiadores tendrían que elegir la tipografía del libro. Toda diseñadora, ¿no? Lisetencinas.es. Escribí un libro hace muchos años Ok. y quisiera imprimirlo. Es la primera vez. ¿Cómo puedo empezar? Pues depende, ¿lo quieres hacer independiente? Si lo quieres hacer independiente, pues no lo sé, porque nunca he hecho un libro independiente. Pues yo creo que acercarte a una imprenta. Yo supongo, ¿no? Creo que es lo mismo que ya he estado diciendo. Mandar un mail, ponerte en contacto con el ser humano, publicar un poco de tus cosas, lo que creas que... Perder el miedo de que, ay, es que si pongo algo me lo van a robar. _Emma. ¿Cuál fue el proceso que más te sorprendió? ¿Cuál es el que más tardó en realizarse? Nada me sorprendió, honestamente. Pero creo que lo que sorprende a muchas personas
es que las ilustradoras necesitan bastante tiempo para trabajar sus ilustraciones. Yo no iba con esa... ¿Qué me voy a- Yo no iba con esa sorpresa. Quiero trabajar en una editorial. ¿Qué me recomiendas? Soy lingüista. Pues si eres lingüista, creo que mandar currículum, tal cual. Si ya tienes un título, la gente está dispuesta, como cualquier empresa, a meter currículums. Julie Rabanal. Ujú. ¿Cómo piensas un gran final? Creo que para que para que sea un gran final, debe tener sentido con tu historia. Creo que es la única manera. Es lo mismo que he predicado todo este rato. Pensar en las diferentes probabilidades de que suceda, hacer diferentes textos, o sea, una versión donde tu personaje, no sé, se queda con la persona, otra donde no se queda con la persona, otra donde muere, otra donde se enferma, otra, o sea, poder ver todas las probabilidades de qué pasaría. Luego acabas y luego resulta que piensas, ay, hubiera hecho esta otra cosa, pero ya entregaste tu manuscrito. Entonces, creo que es importante que tú te autoedites y tú veas todas las probabilidades de lo que puedes hacer. Eso es algo que a mí nadie nunca me aconsejó hasta que se lo escuchó una autora, pero yo había escrito No te calles y yo así de, oh no. Entonces es algo que tengo súper presente, me parece un gran consejo para escribir. Más_Parra_Natalia. ¿Cómo tienes la seguridad de que tu libro ya está terminado y no le falta más tema? Help. Nunca la tienes. Tú como autor, nunca. Para eso entran los editores. Los editores son los que te dicen, ya quedó, o te dicen, le falta. Entonces, necesitas encontrar a alguien que, o sea, puede ser incluso un amigo, un cercano. O sea, yo he editado textos de mis amigos. ¿Les cobras? Pregunta Karen Live. ¿0 A los que les he editado nunca les he cobrado, pero han sido muy pocas personas. Pero porque éramos estudiambres también. Sí, necesitas encontrar a alguien en quien confíes, pienso yo. No sé si me encanta acá. ¿Por pero- qué, baby? Pues no sé. ¿Qué le quieres agregar? ¿O quitar? Nada. No. I'm just gonna... Voy a empezar a agregar brillo. Ponle Pedro J. Fernández en la Ay, frente. No te vas a dar más florecitas. ¿Dónde quieres que me haga? ¿Aquí? Ajá. Digo que te pintes un dragón por aquí, que salga y que su boca sea tu boca. Sí. Y que él conteste todas las preguntas. ¿Ves? No. Voz de dragón, no así. Así. Esta pregunta es de Karen Life 00. ¿Tienes algún otro proyecto a futuro con Pedro? ¿O te gustaría trabajar en otro proyecto con Me Pedro? gustaría mucho, pero ahorita no tenemos nada conciso. Teníamos uno, pero luego ya ahorita no lo voy a hacer yo porque ya no va a ser juvenil, va a ser adulto. Y yo no hago, yo no soy su editora adulto, de adulto pues. Entonces, tristemente por eso ya no. Pero sí nos gustaría. Sí, me gustaría muchísimo. Muchísimo. Esto es como una flor de Mario Kart, güey. Ajá, como un tulipán. Ay, güey, Dai me va a matar porque dije eso entonces. Perdón por ser así, Dai. Pues yo creo que así, ¿verdad? Sí. Dale con la boca y ya te hago la última pregunta. ¿A dónde? Te voy a hacer la última pregunta. Es de Majo Padilla. ¿Te gustó el resultado? Me gusta muchísimo el resultado. Yo estoy muy contenta. Creo que fue un año muy arduo de trabajo. Entonces, coordinar y colaborar y encontrar a tantas mujeres que hicieran las ilustraciones y rebotar con ellas y fue mucho trabajo y fue una atención personalizada para cada una. O sea, mi trabajo con el resto del equipo editorial, mi trabajo con Pedro y mi trabajo con cada una de las ilustradoras. O sea, con cada quien tuve que trabajar diferente. Unas por teléfono hablando a las 2 de la mañana y otras por puro mail de vez en cuando porque vivíamos en zonas horarias diferentes. Entonces me gustó muchísimo, creo que lo único que me gustaría que fuera diferente es que tuviéramos mujeres, o sea, y es algo que nomás no se podía hacer. Hacer muchos volúmenes. Ajá, entonces estoy muy contenta como la gente lo ha recibido, como no sé en cuántas reimpresiones va ahorita, pero trae un montón de reimpresiones. La primera semana ya se había mandado a reimprimir y eso es algo muy importante y difícil. Pedro es increíble como autor, Pedro tiene mucho éxito, tiene una carrera con mucho éxito, pero incluso él, viendo ese resultado en la primera semana, dijo, wow. Entonces, estoy muy orgullosa, estoy súper orgullosa, me gusta mucho trabajar con ese equipo editorial, me gustó mucho trabajar con Pedro y lo volvería a hacer all over again. A ver, voltea. No tú, solo tú.
Es el Narcissist Montage. No, es un acercamiento. Wow. Thank you, bitch. I'm a VTuber. Y pues amigos, eso fue todo por este video. Espero que se la hayan pasado bien charlando conmigo. A los que les gusta el make-up, pues que se hayan entretenido. A mí me relaja mucho ver a gente maquillándose. Y a los que les interesaba de este tema, pues les compartí las respuestas de lo que me fueron preguntando en Instagram. Si tienen más dudas y tal, me parece que podemos seguir haciendo de este tipo de videos, tal vez con otras portadas de libros, tal vez con otros proyectos, tal vez libros que no son míos, ya veremos. Cuéntenme en los comentarios si ya leyeron Mexicanas, ojalá que sí, y que si no han leído que se animen. Es un libro que hicimos con mucho cariño, con mucho amor, y creo que en mi prólogo digo bastante que es medio para la gente, para los lectores, y medio para una versión de mí misma pequeña, que me hubiera gustado mucho tener un libro así. Entonces, pues listo, nos vemos la siguiente semana. Bye. Ame, diles adiós. Bye. Dice así. Tú pregúntame todo lo que te parezca interesante. Todo lo que me parezca interesante, ¿estás segura? No, bueno, no. ¿Me debería poner un collar o no se va a ver? ¿Cuántos años tiene Henry Cavill? Cuéntame. Oh, no. ¿Cuál es el estatus? ¿Cuál es el estatus amoroso de Henry Cavill? ¿Me puedes decir? Eso me interesa. Oh, no.